noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos con su programa A la Medida, donde tenemos varios análisis, pero sobre todo hay uno que ha causado mucha confusión y es el tema de las medidas por el COVID-19. Así que atentos porque este será uno de los temas. Voy a saludar a mi compañero de fórmula, quien nos dará también el resto de temas que estaremos analizando. ¿Cómo estás, Julio? Claro que sí, Sandy. Muy buena noche. Es un gusto saludarte a ti. Por supuesto, un alto honor hacerlo con usted. El presidente Alejandro Yamatei dice que no va a dejar que exista presión para que nombre al fiscal general, pero necesitamos saber ya quién es esa persona, a quién él va a designar. Y también hay una, como aquí todos lo hacemos, problema, ¿no? Una ley por un proyecto de ley para la protección del patrimonio prehispánico. Ya lo vamos a conocer. Esos son los temas que estaremos analizando y, por supuesto, el acontecer internacional que Andrés Estrada nos estará hablando sobre lo que está marcando también en la jornada. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches, bienvenido. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy y Julio. Y sí, bueno, en el ámbito internacional también tenemos iniciativas de ley en Estados Unidos, una iniciativa de ley para que el aborto fuera legal, ya fuera una ley en los Estados Unidos. ¿Qué falló? Los demócratas no tuvieron los votos suficientes y falló, y además otro presidente latinoamericano amenaza con no asistir a la Cumbre de las Américas. Todos los detalles en unos minutos aquí en A la Medida. ¿Quién será el presidente que está amenazando con no asistir? Bueno, ustedes manténganse atentos. Bueno, sí, claro. ¿Empezamos? Comenzamos. Bienvenido. Vamos. El teletrabajo, uso obligatorio de mascarilla y el semáforo de alertas por COVID-19 que estaba contemplado en el Acuerdo Gubernativo 150-2020 quedó sin efecto este miércoles 11 de mayo, ya que según detallaron las autoridades de salud, era necesaria su derogación para emitir las nuevas disposiciones respecto al manejo de la pandemia. En este caso lo que sucede es que siendo que estamos en el proceso de desescalada, este acuerdo gubernativo empieza, si ustedes ven el acuerdo, trasladando al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social todo ya el manejo de los aspectos relacionados con la pandemia e incluso la coordinación interinstitucional con las entidades que estaban trabajando en su momento para establecer medidas específicas por ministerio, por ejemplo el Ministerio de Trabajo, en donde se estipulaban las medidas de teletrabajo y ese tipo de cosas. En este momento el ministerio ya tiene preparado el acuerdo ministerial en donde ya le da continuidad a las medidas de prevención. Seguirá vigente el tablero, seguirá vigente el control del mapa epidemiológico con el control de los municipios, porque muchas de las normas siguen basadas en el color del municipio y en base a ese color se establece cuáles son las medidas que deben de seguirse. Las disposiciones fueron anunciadas en cadena nacional el pasado 27 de abril e incluye el desuso de mascarilla en espacios abiertos para los municipios en alerta amarilla y anaranjada, además de la eliminación de aforos a espacios cerrados. Bueno, ya lo decía Sandy, ¿no? Aquí habrá que esperar, porque lo mismo pensamos hace unas semanas cuando se hablaba de esa cuestión de la desescalada, pero las medidas tampoco es que fueron tan radicales. Sabemos ahora qué es lo que va a continuar y que ya va a continuar como una responsabilidad personal, Sandy. El uso de la mascarilla en los lugares cerrados, el distanciamiento social, por supuesto la utilización del gel. Habrá que ver cuando salga publicado el día de mañana de manera bien específica y bien concreta qué es lo que va a decir en cuanto a estas nuevas medidas, llamémosle así. Julio, lo que ha causado mucha duda es, bueno, ¿qué pasa ahora? Porque se ha derogado el acuerdo que hacía obligatorio el uso de la mascarilla, que también establecía los aforos permitidos, el distanciamiento social, también eran algunos de los puntos que incluía este acuerdo que hoy fue eliminado, derogado. ¿Qué pasa? Tenemos este tiempo con que no hay ninguna medida porque tampoco es que haya otro acuerdo que establezca entonces inmediatamente nuevas disposiciones. ¿Cómo interpretamos eso? Básicamente lo has interpretado de la manera correcta, es decir, el día de hoy podría haber un caos y un pandemonium en el país, pero como esto tampoco es que se conoce, entonces la gente sigue por costumbre guardando estas situaciones. Mañana va a salir publicadas, digamos, estas nuevas disposiciones que en efecto, te digo, Sandy, no sé realmente qué tan nuevas, qué tan drásticas o qué tan dramáticas en cuanto a cambio vayan a ser, pero ya van a estar vigentes las mismas. Por el momento, por el día de hoy, al haber derogado el anterior,
prácticamente podríamos decir que estas pocas horas que quedan y ahora que la gente se está enterando, en teoría se podría hacer lo que quisiera. Pero no, vamos a ver, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Los aforos se van a liberar. Eso ya se había anunciado en la ocasión anterior. Yo creo que los cambios drásticos deberían de venir. No tengo mucha esperanza en esta ocasión, he de ser muy claro en cuanto al tema de las clases, porque también he visto que de verdad, aparte que no lo se está haciendo, hay oposición de cierta manera de los mismos padres, pero la oposición viene por el temor y el temor viene por el desconocimiento. Entonces creo que también aquí esto ha faltado. Exactamente, la verdad es de que ahora debemos esperar también esas nuevas restricciones si lo queremos ver, aunque ya se nos ha adelantado que va a haber un poco de libertad, ¿no? En cuanto al tema de los aforos, el tema de la mascarilla, que no es que ya no se tenga que utilizar, sino que se estableció o se anunció en su momento también que se tomaría en cuenta, según el semáforo epidemiológico, que de color naranja y de color amarillo podrán dejarse de utilizar en espacios abiertos, pero en los municipios que se encuentren en color rojo, en todo momento la tienen que utilizar, espacios abiertos, cerrados. Lo cual es lo mismo, ¿eh? Exactamente, la verdad, solo cambiaría entonces el tema de los lugares abiertos, pero ahora no sé. Pero yo me di cuenta hoy, Julio, que en las calles ya había varias gente que ya no llevaba mascarilla. No sé si lo interpretaron así, bueno, como ya lo derogaron, ya no hay restricciones, me quito la mascarilla, pero hoy te puedo decir, hoy vi más gente sin mascarilla en las calles que otros días. Comunicacionalmente hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque se puede prestar a este tipo de confusiones. Y tenemos que recordar una situación, es decir, por ejemplo, el municipio de Guatemala. Todavía no estamos en verde ni estamos cerca de estarlo, no estamos en amarillo, estamos en color naranja. Quiere decir que en la calle, eventualmente, no por esta liberación de las medidas, pues se puede andar sin mascarilla. Ya queda en la discrecionalidad suya si la quiere cargar o no, pero en los lugares cerrados lo tiene que hacer. Ahora, hay algo a mí que me parece, no sé, es que son medidas que de verdad deben de revisarse para que tengan cierta coherencia. Liberamos los aforos. Entonces hay conciertos, hay partidos de fútbol, hay eventos deportivos o cualquier otra cosa. Y ahí pues puede, de alguna manera, estar, ¿cómo se llama?, muchísima gente. Y en ese sentido, pues no hay ningún problema, ¿no? Estén o no con mascarilla. Son cosas que a veces no se logran entender a cabalidad, Sandy. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no?, en este caso. Así que pues este acuerdo van a decir que vienen estas nuevas medidas y tú tienes más información, Santi. Así es, Julio, porque mira, en el acuerdo gubernativo que es el 114-2022, hay que entender algo, que continúa la emergencia de salud pública por COVID-19. Esto hay que tenerlo muy claro. Aparte de esto, continúa también el sistema de alertas sanitarias, los famosos semáforos, las medidas sanitarias con responsabilidad individual. Cada quien va a ser responsable entonces de cuidarse o no. Recuerden, ustedes van a ser los más afectados. Se va a regular o se regula el uso de mascarilla y el distanciamiento físico según el color de la alerta sanitaria. También sigue la coordinación interinstitucional para implementar medidas sanitarias para la contención del virus y por supuesto que el Ministerio de Salud continuará emitiendo las alertas y las medidas sanitarias en función del comportamiento que tenga el COVID-19. Entonces por eso es importante cuidarnos. Ese es el cambio, digamos, más dramático, que ahora ya se delega específicamente en el Ministerio de Salud esta coordinación a nivel nacional, ¿no? Porque hasta este momento esto había, aunque son acuerdos ministeriales, venían por también situaciones que en Consejo de Ministros se estaban decidiendo, ¿no? Y directamente, sobre todo desde el tema de presidencia, para que fueran situaciones que estaban vigentes a nivel nacional. Hoy ya será el propio Ministerio de Salud. Pero si vemos este cambio, que sería el más dramático, en esencia lo demás sigue siendo un poquito más de lo que conocemos, más de lo que sabemos, y el llamado total a la responsabilidad de cada quien, que tampoco es algo nuevo, ¿no? Esto ya lo estamos viendo, como tú dices, en la calle. Así es. Hay algunos puntos que yo quiero pues también resaltar que son falsos. Es decir, que se han dado a conocer en el transcurso del día y que también es necesario poder identificar lo que está vigente y lo que es falso. ¿Cuáles son los puntos falsos? Aquí vamos a mostrar entonces, porque, por ejemplo, que el Ministerio de Salud ha derogado todas las medidas de prevención contra el COVID-19, no es cierto. Hay algunas que están vigentes y que tenemos que esperar también las actualizaciones que se vayan realizando. Por ejemplo,
que deje de funcionar el tablero de alertas sanitarias como herramienta de medición para las nuevas disposiciones. Ese tablero sigue vigente, no se ha eliminado con esta derogatoria que se realizó en el acuerdo. Ahí tengo una observación. Ajá. Esto debería de darse a conocer de mejor y mayor manera en cada municipio. Y ahí las autoridades municipales nos deberían de decir en qué color estamos, ¿no? De hecho, mira, hay algunos municipios que sí me he dado cuenta que han establecido, de hecho, con algunas mantas donde dice es un municipio en alerta tal. En la entrada tienen, pero no son todos, son algunos. Contados, ¿verdad? Y aquí viendo también esa imagen que nos ilustra lo verdadero y lo falso, otro dato que es falso es que el uso de la mascarilla deja de ser obligatorio. Eso es totalmente falso. Va a establecerse y se va a tomar en cuenta con el tema del semáforo del tablero de alertas sanitarias para que usted también lo tome en consideración. Mañana hay que estar atentos porque el ministro de Salud dijo que mañana se estarían publicando para tener las normas claras y que de esta forma entonces nos sigamos cuidando. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que nos sigamos cuidando. Vamos entonces con el apoyo de nuestra producción a proyectar datos en pantalla para usted, porque fue derogado, tal y como tú lo dijiste, Sandy, el acuerdo 150-2020, el cual estableció en su momento varias medidas para el control y manejo del nuevo coronavirus. Sin embargo, sigue vigente el sistema de alertas sanitarias y las medidas de prevención que se establecieron en el acuerdo ministerial 32-2022. Ese acuerdo regula el uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, exceptuando, por supuesto, en menores de 2 años y quienes tengan una contraindicación de salud certificada. También es importante decir que se establece el distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre personas bajo la alerta roja y de 1,5 metros en alerta naranja, amarilla y verde. Siempre en más datos relacionados a este tema, se espera que mañana, pues así será, publicado el acuerdo en el diario oficial, el Diario de Centroamérica, que establezca, llamémosle así, esa nueva normativa contra el virus. Se espera también que siga vigente el tablero de alertas, además la implementación del semáforo para poder saber cuáles son las normas dependiendo del color, y según las autoridades de salud las nuevas medidas serán más simples y el objetivo es llegar a una normalidad total. Y la particular y principal variante que yo veo en esto es la que señalabas hace un momento. Será ahora directamente el Ministerio de Salud quien a nivel nacional va a poder manejar este sistema, dando a conocer y tomando o implementando, si es necesario, más medidas o en todo caso quitándolas. Se ve cada vez, digamos, más cerca. No sé si sea bueno o malo, al final de cuentas ya nos acostumbramos tanto al COVID-19 que las medidas se van a empezar a relajar durante los próximos meses. Yo creo que sí. Si ya ha seguido relajando, Julio, en los próximos meses va a ser más complicado. Pero recordemos algo. La responsabilidad de STACOP sigue siendo de cada uno de nosotros, porque puede pasar también lo contrario, ¿no? Conforme nosotros nos relajemos, bueno, me olvido la mascarilla completamente, dejo de cuidarme, van a aumentar los casos considerablemente y ahí sí vamos a regresar a restricciones. Recordemos que hay países donde han retornado al confinamiento. Una ciudad de más de 23 millones de personas que viven en ella, Shanghái, en China, en las últimas semanas ha vivido de verdad una situación de terror en cuanto a rebrotes del COVID-19. Una cosa sí nos queda cierto y lo hemos dicho desde el principio. Yo creo que la gente pues ya lo sabe perfectamente, tanto que he escuchado en otras personas esta misma frase que acá, ¿te recuerdas? Desde el principio en la medida pues la hemos acuñado en el análisis que hacemos tú y yo todas las noches. El COVID-19 vino para quedarse y así como vino para quedarse, entonces tenemos que saber manejarlo. Sí. Hay una cuestión y esa cuestión, Sandy, es la vacunación. Es importante también, recordemos que hay vacunas, que hay también diversos lugares donde se pueden aplicar, solo falta que usted tenga la disposición y que decida cuidarse. Así es. Así que ahí lo tiene. Mañana estaremos todos atentos, todos alertas precisamente a esa publicación que se hará en el Diario de Centroamérica para saber con claridad, con total certeza y con pues cada uno de los detalles necesarios esta situación en cuanto a los cambios que puedan haber menos o más drásticos y dramáticos en cuanto al cuidado para el COVID-19. Pero mientras eso llega y eso pasa, nosotros acá en A la Medida a través de Sandy Monroy continuamos con la información para usted. Así es, Julio, porque en otra información, diputados del Congreso de la República presentaron una iniciativa de ley que busca reformar la ley del IVA. La iniciativa de ley propone reformas al artículo 10 de la Ley del Impuesto de Valor Agregado,
para que de lo recaudado del IVA PAS se destine un 0.5% para introducir a través de consejos de desarrollo urbano y rural servicios de agua potable, saneamiento, alcantarillado y drenajes, plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas de manejo de desechos sólidos. Sabemos pues que el Estado debe garantizar el bien común y la conservación del régimen de legalidad. Es por eso que en sentido de la protección y mejoramiento del medio ambiente, los recursos naturales y culturales son fundamentales para el desarrollo social económico del país. Estamos presentando esta reforma a los aportes del IVA PAS, contenidos en el artículo 10 de la Ley del Impuesto Valor Agregado, a efecto que en un porcentaje de dicha recaudación tenga un destino a la inversión de agua, alcantarillado, drenajes, plantas de tratamiento, plantas de manejo de desechos sólidos. Esa es la reforma que nosotros estamos presentando el día de hoy. Yo creo que va a ser cuestión de hacer conciencia, más que de consenso, va a ser conciencia, porque si usted escucha lo que se plantea es que estos rubros sean específicamente para agua y saneamiento e infraestructura de lo que es la educación del país. Yo creo que esta es una base principal y es el momento en que el Estado puede cambiar el rumbo y el destino de las nuevas generaciones. La propuesta también busca destinar un 2% para el financiamiento de gastos sociales en programas y proyectos de seguridad alimentaria para la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y otros programas de la siguiente forma: un 0.2% para programas y proyectos de seguridad alimentaria sin incluir alimentación escolar, 0.5% para programas y proyectos de educación primaria y técnica, 0.5% para programas y proyectos de seguridad ciudadana y derechos humanos y un 0.8% para proyectos de inversión y remozamiento de centros educativos e implementación de tecnología y equipamiento. El presidente Alejandro Yamatei dijo que debido a la elección que debe tomar en los próximos días sobre quién será el nuevo fiscal general, ha recibido amenazas. Me han llamado, me han amenazado, me han dicho que me van a quitar, que me van a hacer, que le van a hacer. Y yo lo único que he podido contestar, como se lo dije a un embajador de una potencia, de un imperio, en una visita que me hizo, le dije: embajador, ustedes no han entendido que mientras yo sea presidente de este país, que es así de chiquito comparado con el suyo, aquí se respeta la soberanía del país. Que aquellos que ahora se dicen paladines contra la corrupción y paladines de la justicia fueron los más corruptos de este país. A mí me acusaron de un hecho ilícito, me tuvieron preso, yo di la cara, me defendí y demostré mi inocencia, pero aquí esos grandes paladines de la justicia salieron huyendo cuando les salieron las órdenes de captura, y en otro país los consideran héroes, cuando la realidad es que podemos demostrar la corrupción de la que ellos eran parte. Y están las pruebas y las evidencias, y ahí están los juicios. Y no es revancha, es justicia. Les voy a pedir a todos que por favor oren mucho para que Dios derrame sus bendiciones sobre el país, que nos abra nuestra mente y nuestro corazón, y que nos haga entender que efectivamente el único camino que hay para hacer el desarrollo de este país es que no solo hay fortalecimiento de las municipalidades, sino hay un fortalecimiento del sistema de justicia, y que podamos tener todos los guatemaltecos igualdad ante la ley, que no sea ideologizada la ley. Bueno, y es que así tiene que ser, así es como debe ser una situación, es decir, me refiero... No tiene que aceptarse presiones absolutamente de nadie. Sin embargo, hoy, bueno, así lo mencionó Alejandro Yamatei en este discurso. Tal vez lo que faltó fue decir el nombre del país. Todos sabemos a cuál se refiere, ¿no? Que es el país que influye en esta parte del hemisferio. Es definitivamente Estados Unidos. Bueno, pues eso es una cuestión. Ahora, lo que yo digo es que si existen esas amenazas que mencionó el presidente, pues también debería hacer la denuncia, primero, pues si no pública, ante el Ministerio Público, porque quiera o no, Sandy, se comete un delito denominado amenaza, denominado coacción, para tratar de forzar a una persona a hacer algo que no quiera. Hablando de querer o no querer, nos guste o no nos guste, el sistema actual, que habrá que cambiarlo, es el sistema.
en lo que dice la Constitución, la ley de comisiones de postulación y la ley orgánica del MP. El presidente de la República es quien tendrá que nombrar a su discreción y a su mejor saber quién será el próximo fiscal. Lo que nos gustaría tal vez es que lo dijera ya de la manera más pronta posible. Así es, Julio. La verdad es de que recordemos, nuestro país es libre, soberano e independiente. Al menos así tiene que ser, ¿no? Eso ¿verdad? es lo que exactamente se ha manejado, ¿no? Entonces, es una elección muy importante, sí. Es un cargo muy relevante también. Estamos hablando de la política de investigación criminal también de nuestro país y por lo tanto se debe tomar con esa seriedad y con esa importancia la elección. Hay varios candidatos, hay muy buenos perfiles también, sí, Julio. Evidentemente sí, Sandy. Se ha hecho una elección donde se han marcado y se han implementado nuevos procesos, como por ejemplo las entrevistas, dos rondas de entrevistas que se realizaron, donde creeríamos que ya pues se tienen los elementos necesarios para poder elegir al próximo fiscal general, que recordemos, ya el lunes debería de tomar posesión. Es que esa es la cuestión, por eso es que creo que ahora la principal de las premuras debería ser el hecho, primero, que el pueblo de Guatemala sepa cuál es la decisión del presidente. Claro. Y segundo, que la persona que salga designada también conozca esta cuestión, para que tenga al menos unos cuantos días, ya sea para la continuidad, ya sea para la transición, pero es necesario saberlo para dar estabilidad a un proceso de elección de fiscal general. Ahora, que ya a futuro en Guatemala tengamos que cambiar algo, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, el sistema de elección por comisiones de postulación, esa es otra cosa, pero claro, el digamos, sistema reconocido actualmente por la ley es este. Una de las cuestiones también importantes, creo yo, que en eso sí coincido con el presidente, el hecho de que el puesto de fiscal general no tiene que ser politizado ni tampoco tiene que ser superpuesto a ideologías de orden político todavía que izquierdas y derechas. Aquí ya deberíamos, Andy, de olvidarnos de izquierdas, de derechas y pensar que nuestra ideología se lleva aquí, se llama Guatemala. Pero bueno, parece ser que algunos todavía quieren vivir del conflicto armado interno. Yo con lo que mencionaba el presidente, Julio, el temor que tengo o lo que veo también con esta situación es que si no existe pues una aprobación o estar de acuerdo con la persona que sea electa, exactamente designada, se puedan venir los recursos, porque ya se convirtió en una práctica muy frecuente y muy viciado también el hecho de plantear recursos y parar el proceso y dejar a la institución sin autoridad, dejar el proceso entonces en el limbo. Bueno, las altas cortes tendrán que tomar su decisión y la decisión más sabia es que si se cumplió el proceso y el presidente elige, como repito, le guste o no le guste a quien le guste, será el próximo o la próxima fiscal general. Vamos con datos, ¿verdad, Sandy? Para seguir con este tema tan importante para el país, porque representa precisamente la defensa de las leyes de Guatemala. Y es que por el momento en la elección del próximo fiscal general, Sandy, hay una cosa clara, y eso es que no se ha dado a conocer por el momento, ni parece ser que sea al menos mañana, el nombre de la persona que va a ocupar dicho cargo. Según el Ejecutivo, no ha tomado todavía la decisión definitiva sobre este particular, manifestando además que ha recibido presiones para que haga ciertos nombramientos. Eso sería bueno denunciarlo, pero con nombres. Dijo además el presidente que es importante que con el nombramiento la ley no sea orientada por ideologías. Sin embargo, los días se acortan y más tarde que temprano, ya por lo que tú dijiste que el lunes tiene que tomar posesión, Alejandro Yamatei, que tendrá que dar a conocer a Guatemala cuál será su decisión final en este tema. Siempre en más datos relacionados a este nombramiento, el actual proceso para nombramiento de fiscal general de la República ha tratado de ser público, Sandy, inclusive en el tema de las entrevistas. Hubo de realizarse 2 rondas de las mismas para que se pudieran conocer de mejor manera los planes, programas y proyectos de los 6 candidatos finalistas. Asimismo, puntualizó el presidente que tampoco va a permitir que su decisión sea influenciada por presiones, dijo, de diplomáticos extranjeros. Y lo que se espera es que la decisión se dé a conocer a la población guatemalteca lo antes posible y que los criterios de elección del presidente coloquen en ese puesto al profesional más apto que haya dentro de esos 6 que pueden llegar en este momento a dirigir el Ministerio Público. Ya los conocemos, a los que están en esa recta final. Ahora estamos marcando entonces esa cuenta regresiva para que se pueda anunciar ya por definitiva quién estará al frente del Ministerio Público. Ojalá. Continuará entonces la fiscal general
se va a cambiar y se va a buscar otro rumbo al Ministerio Público. Lo que es cierto es de que se tiene que buscar seguir fortaleciendo esa institución, que es muy importante para el país. Recordemos que hay procesos que están en curso, que hay que darle seguimiento, investigaciones que seguramente van a estar todavía en desarrollo mientras se hace este cambio, que también tienen que seguir avanzando para poder de esta forma desarticular esas grandes estructuras que tanto daño le están haciendo al país. Por eso es tan relevante esta elección. Es tan relevante esta elección porque al final de cuentas ya vemos el fiasco, el chasco, la situación terrible que pasó con las Cortes, ¿no? Suprema de Justicia y las salas de apelaciones. Y lo que tú decías, Sandy, que aquí en Guatemala pues ya nadie está de acuerdo con nada, todos son recursos, los procesos se paran y lo que pasa es que la ley no se respeta, particularmente empezando por la ley suprema, que de suprema solo tiene el nombre, que es nuestra Constitución. Vamos a ver entonces si este va a ser uno de los procesos que se respeta la decisión y el proceso mismo que marca la ley con las comisiones de postulación, si se logra entonces romper esa tendencia que se venía de ir paralizando los procesos, porque recordemos, las Cortes están pendientes. Entonces va a pasar lo mismo, se va a seguir avanzando. En estos días vamos a conocer esa decisión final y el lunes tiene que realizarse la toma de posesión del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Vamos ahora a continuar con otras noticias. Contigo, Julio. Gracias, Sandy. Y vaya que reviste mucha importancia la siguiente información. Atentos, por favor, todos en casa, sobre todo todos aquellos padres de familia, porque ¿cómo se puede detectar un caso de hepatitis en niños? ¿Y de qué manera también se puede evitar esa afección en los pequeños? Bueno, pues aquí en A la Medida se lo damos a conocer a través de la siguiente nota. Debido a la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud, debido a los casos de hepatitis aguda que afecta en su mayoría a niños, el doctor Leonel Palomino explicó cómo puede detectarse la enfermedad. Bastante preocupados por las noticias que nos llegan a raíz del incremento de casos no esperado, de muchos casos de hepatitis, especialmente en la población infantil. Y que incluso ya ha causado alguna muerte, ha sobrepasado más de 300.000 casos a nivel de Europa, y que aquí en Guatemala pues ya se ha decretado una alerta epidemiológica para que estemos vigilantes en relación a la aparición de estos casos. Quiero decirle que hepatitis no significa más que una inflamación aguda del hígado, secundario a la infestación por un virus, que es el que generalmente causa la hepatitis A, y que se va a reconocer en un niño, porque es un niño que aparece con fiebre, que puede tener vómitos, que puede tener dolor abdominal, y que muchas veces lo más notorio va a ser que se le va a tornar un color amarillento en la piel y en los ojos, a lo que nosotros llamamos ictericia. Aparte de eso, pues hay malestar general, el niño es inapetente, y que realmente cuando esta cosa se da, pues es necesario ir a consultar al médico para que se haga el diagnóstico correspondiente. La enfermedad puede prevenirse teniendo una adecuada higiene y vacunando a los niños a partir del primer año de vida. Mayas quichés se manifestaron en contra de la iniciativa de ley que promueve el Ministerio de Cultura para la protección del patrimonio prehispánico y rescate de nuevos lugares, señalando que atenta contra el derecho de los pueblos indígenas. Hemos analizado profundamente el espíritu, el contenido, la esencia. Hemos llegado a conclusiones contundentes de que esa ley encierra despojo, usurpación, racismo, discriminación y sobre todo inversión para los capitalistas para hacer daño a todos los bienes espirituales, centros ceremoniales y otros de los pueblos indígenas, pero principalmente del pueblo maya. La postura es un rechazo absoluto y se ha pedido que se retire esa ley de iniciativa de ley de la discusión.
Los representantes de los pueblos maya quiché se reunieron con la Junta Directiva del Congreso, donde acordaron dejar en pausa la aprobación y analizar junto a los pobladores la iniciativa 5923. Vamos a, como ya se les dijo que hoy no se va a conocer, pues no la vamos a sacar de agenda, simplemente va a quedar ahí, pero no vamos a llegar al punto para conocerla. Y ellos van a venir la otra semana, no, dentro de 2 semanas, a que se las explicamos correctamente cómo es, para que nadie los engañe ni los manipule. ¿Puede haber algún consenso para que se pueda aprobar? El día de hoy tuvimos toda la voluntad de decirles que no vamos a llegar a ese punto y así vamos a continuar escuchándoles. Esta iniciativa sería conocida en tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final durante la sesión de este miércoles. Sin embargo, tras el compromiso adquirido por autoridades del organismo legislativo, se explicará ante las comunidades mayas. Bueno, es que no lo sé, no. Tal vez a veces es mejor que pase esto, que se detenga, porque a veces también salen leyes que por allí no terminan siendo las mejores, pero por sobre todo no terminan siendo la solución a un problema. Quiero decirles nada más a los representantes de los pueblos indígenas que lo que sí no se podría legislar, porque ese es uno de los temores, es que este tipo de patrimonio prehispánico pase a manos privadas. ¿Por qué? Porque este es patrimonio del Estado, cuando lo vemos precisamente estipulado en los artículos 151, 152 de nuestra Constitución. Entonces, de ahí debemos de partir, pero sí hay que tener bastante cuidado en la redacción de ciertas cosas, porque hacer la ley es aparentemente fácil, los cambios después son los complicados. Y mientras sirva la ley para el cuidado de eso que significa la identidad del guatemalteco, que no la tenemos, que significa la protección a nuestros pueblos originarios, bueno, está bien, entonces que se revise. Mira, Julio, tiene que ir cambiando la forma en la que se van aprobando las leyes. Es decir, existe mucha desinformación sobre los proyectos. Puede ser un buen proyecto, una buena iniciativa de ley. Y probablemente hasta lo sea, ¿cierto? Sí. Pero no lo sabemos. Pero ni siquiera ellos tienen la claridad. Y yo creo que antes de conocer entonces estas iniciativas también es necesario poderlas mediar y poder incluso que se realice una retroalimentación. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar y puedo plantear muy bien un proyecto, pero tengo que ver entonces también y consultar, ¿no? Especialmente cuando son temas de pueblos indígenas, también la cosmovisión, tantos elementos que tienen que irse analizando para irlos incorporando y de esta forma también que ellos puedan aportar para crear un mejor proyecto de ley y de esta forma ya irla entonces pasando a las distintas fases que por ley corresponde para pues poder presentar la iniciativa para que luego se conozca en el pleno y así se vaya aprobando y evitar situaciones como estas. Evitar situaciones como estas, sobre todo porque aquí hay un error básico fundamental que no se le puede perdonar a los legisladores. El conocimiento de la existencia del convenio 189 de la OIT, que manda precisamente que estos temas sensibles a los pueblos originarios de América, pues sean conocidos también por ellos. Es decir, si ya van a la tercera lectura y no hicieron previo alguna convocatoria donde estuviesen pues representados los pueblos originarios, en este caso, ¿verdad?, de Guatemala, la situación está bastante mal. Y aparte una cosa, ¿no?, que también hay que decirlo, Guatemala es el país en donde nunca estamos de acuerdo con nada. Entonces, haces algo que ¿por qué lo hiciste? No lo hiciste, que ¿por qué no lo hiciste en su momento? Entonces también eso es bien complicado. Pero mira, al final se pudo haber hecho lo que en este momento se va a hacer. Bueno, no se va a conocer porque ya estaba en la agenda legislativa. Que se llegara hasta ese punto no sabemos porque a veces la forma en la que se va manejando es bien diferente. Sí. Pero ¿qué se dijo hoy? La presidenta del Congreso dijo, bueno, ya les avisamos que no vamos a conocer la iniciativa y que se va a hacer la consulta, se va a socializar, se va a poder pues socializar con ellos. ¿Por qué no se hizo eso desde el primer momento? Ese es el error primario y el error que causa la génesis. Vamos entonces con datos, por favor, ahí en pantalla para que veamos todos juntos lo siguiente. Y es que la iniciativa Sandy 5923, que se llama Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, ha generado polémica. La ley es impulsada por el Ministerio de Cultura y Deportes. Afirman que va a proteger a los sitios arqueológicos de nuestro país. Sin embargo, se ha cuestionado que esta ley, o esta iniciativa, mejor dicho, haya sido presentada sin antes consultar a las autoridades ancestrales. Ahí está el error
¿qué genera todo esto? Y ante esta polémica, la presidenta del Congreso decidió no conocer en tercera lectura la iniciativa hasta llegar, si es que se logra llegar ahora, a consensos con los pueblos indígenas, Sandy. Siempre con otros datos relacionados, según los proponentes de esta iniciativa, esta promueve acciones para el rescate de sitios y parques arqueológicos en Guatemala. Crea un fondo específico para ejecutar y desarrollar los proyectos contemplados en el Plan Nacional de Rescate del Patrimonio Prehispánico, diseña estrategias de inversión y protección del patrimonio, dinamiza la economía local por medio de generación de empleo formal a través de la restauración, protección y preservación de sitios arqueológicos. Tal y como lo plantean ahí, suena bien. Lo único que hay que ver es que si de verdad esto se va a poder operativizar, si la ley contempla todo lo que debe contemplar, si contempla también situaciones como ya tener un reglamento para ver de dónde va a salir la plata para poder hacer todas estas acciones, pero por sobre todo que haya contemplado, que ya sabemos que no lo hizo, la consulta que por obligación de conformidad a ese convenio 189 hay que hacer con nuestros pueblos ancestrales. Que es muy importante, la verdad, esta parte no se tiene que obviar porque luego va a traer consecuencias también, el descontento de esta población, que tienen razón, Julio, porque se les está entonces regulando algo que les va a beneficiar o afectar a ellos y no se les toma en cuenta. Correcto. La verdad es de que el diálogo con la sociedad civil, con los grupos que tienen relación con los temas que se van a legislar, tiene que ser una práctica que se tenga que implementar en el Congreso de la República, pero siempre pasa lo mismo. Hay oposición a iniciativas de ley, vemos manifestaciones, vemos bloqueos, que en este caso pues no existió el gran bloqueo, fue una manifestación bastante pacífica. Bueno, yo te diría que hasta muy bonita, mira eso que vemos allí. Exactamente, cultural. Pero pasa esto en varios temas, Julio, y se tiene que aprender en que esta práctica tiene que irse cambiando. Así es, aquí no hay excusa ni pretexto. Quienes tienen la obligación de saber lo que hay que hacer para poder legislar en estos temas son precisamente los diputados, así que ahí va el jalón de orejas para el Pleno del Congreso como tal. Esperemos ahora que se pueda rescatar, si de verdad la voluntad política es preservar el patrimonio prehispánico de Guatemala, rescatar esta ley en consenso con los pueblos indígenas en beneficio pues de nuestro país y de nuestra cultura guatemalteca, ¿no? Que es algo que, entre otras cosas, si no la protegemos, la estamos perdiendo. Y a veces no sabemos los contextos también, ¿no? Porque a veces decimos, pero ¿qué de malo puede tener esta ley de protección del patrimonio? No se ha socializado y hay algunos puntos que necesitan aclararse, por eso es importante que se inicie con ese proceso. Así es. Señoras y señores, entonces, esta gran cultura guatemalteca, esa gran tradición que se tiene y todas estas manifestaciones que usted está viendo, no me refiero a la manifestación física, me refiero a la manifestación cultural, la etnicidad y sobre todo la cosmovisión, son cosas que por supuesto tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de nuestros pueblos ancestrales y pueblos originarios. Así que se lo dejamos para la reflexión y continuamos con más información aquí en A la Medida. Y bueno, ahora conozcamos sobre la primera declaración del auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón por la posible comisión de delitos penales. Esta se llevó a cabo en el Juzgado 10º Penal. El pasado 5 de mayo, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público reportaron la captura del auxiliar fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, Eduardo Gabriel Pantaleón Reyes, por la posible comisión de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes. A criterio de la Fiscalía de Asuntos Internos, el sindicato cometió esos delitos en el caso penal Libramiento Chimaltenango. Este 11 de mayo, en el Juzgado 10º Penal, el juez B, Rudy Pereira, inició la primera declaración del auxiliar fiscal. En la diligencia se escuchó la acusación verbal del Ministerio Público en contra de Pantaleón Reyes. Según la pesquisa, el sospechoso violentó la cadena de custodia de 17 teléfonos celulares incautados a los procesados de las primeras fases del caso Libramiento Chimaltenango. Los celulares no fueron sometidos a una extracción de información, como lo tendría que haber solicitado el auxiliar fiscal cuando estuvo al frente de la carpeta penal, agregó la pesquisa. La primera declaración se aplazó para el martes 17 de mayo. La próxima semana podría resolverse si Eduardo Pantaleón queda sujeto a una investigación o recupera su libertad.
Cambiamos el tema de la información porque la nueva embajadora de Ucrania acreditada en Guatemala precisamente hizo eso, presentar sus cartas credenciales ante las autoridades locales, refiriéndose además a la ayuda que su país ha recibido de países amigos como Guatemala. He aquí la información. La embajadora Oskana Dramaretska es residente en México y designada para Guatemala. Este miércoles presentó sus cartas credenciales que la acreditan como tal ante el canciller guatemalteco Mario Búcaro. Tras el encuentro, la embajadora se refirió a la situación que su país atraviesa por el conflicto con Rusia y agradeció las muestras de solidaridad que países amigos como Guatemala han tenido con Ucrania. Estoy encantada de estar hoy en la capital de la República de Guatemala junto a mi querido amigo, canciller Mario Búcaro Flores, con motivo muy especial e importante en tarea de cada diplomático. Presentación de cartas credenciales que me acreditan como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ucrania ante el ilustre gobierno guatemalteco. Es un honor, en particular debido a que Guatemala es un verdadero amigo de Ucrania, especialmente en el tiempo tan difícil para mi país. Nuestros pueblos comparten valores comunes de democracia y derechos humanos. Me complace observar que las relaciones entre nuestros países se basan en el respeto y apoyo mutuos, tanto a nivel bilateral como en el ámbito de las organizaciones internacionales. Apreciamos mucho el apoyo constante del gobierno de Guatemala y personalmente del señor presidente Alejandro Yamatei y el canciller Mario Búcaro Flores a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. La postura de Guatemala es muy clara y decisiva. No se puede tolerar la agresión rusa contra Ucrania. No se puede tolerar las atrocidades, crímenes de guerra cometidos contra la población civil. No se puede tolerar en el siglo XXI cuando un líder político decide invadir un país soberano y pacífico con pretexto de que no le gusta el gobierno, la cultura o la lengua que se usa en este país. Guatemala y Ucrania tienen 29 años de haber establecido relaciones bilaterales, las cuales se caracterizan por ser amistosas y cordiales, indicó la Cancillería guatemalteca por medio de un comunicado de prensa. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Empezamos hablando sobre lo que pasó en Estados Unidos, una votación que estaba destinada a fallar, a que terminara en derrota. El Senado de los Estados Unidos no logró aprobar una ley que codificaría el derecho al aborto en la ley federal estadounidense ante el bloqueo de los republicanos. El voto fue en gran parte simbólico de los demócratas ante la probable decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anularía la protección del derecho al aborto. La votación se realizó casi en línea partidista. Todos los republicanos votaron en contra junto a un demócrata conservador. El voto final fue de 49 votos a favor, 51 en contra. Para que fuera ley se necesitaban 60 votos. El presidente Joe Biden había pedido al Congreso, controlado por los demócratas, que aprobara la legislación para proteger los servicios de aborto para millones de estadounidenses, pero la pequeña mayoría de su partido resultó incapaz en superar la obstrucción de los republicanos. Los demócratas vieron una oportunidad política al obligar a los republicanos a votar en contra de la ley que protegería el aborto, ya que las encuestas muestran que la mayoría de estadounidenses quiere que el procedimiento siga siendo legal. Ayer hablábamos sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su amenaza de no asistir a la Cumbre de las Américas ante lo que se ve como una decisión de Estados Unidos de que tal vez no invitaría a 3 países, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, ahora un nuevo mandatario se une a ese rechazo, a esa amenaza, y es el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien dijo que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países. Arce toma entonces una posición similar a la de AMLO, el presidente de México. Los funcionarios estadounidenses han señalado esa posibilidad de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre, una advertencia similar a la que hizo México después que funcionarios estadounidenses anticiparan esta exclusión. El presidente boliviano escribió en su cuenta de Twitter, y lo cito: consecuente con los principios y valores del Estado plurinacional de Bolivia, reafirmo que una cumbre de las Américas que excluya países americanos no será una cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos,
no participaré de la misma. Arce toma esta postura tras hablar con López Obrador. La semana pasada, AMLO llegó a Bolivia y plantearon una cumbre que no excluya a ningún país. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes al ser consultada sobre la posibilidad de exclusión que no se ha tomado una decisión final y dijo que no se han enviado las invitaciones. También la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó que no está de acuerdo en que la Cumbre de las Américas excluya a ciertos países. Dijo que si existe esa exclusión, no es una Cumbre de las Américas. Sin embargo, no llegó a decir que no asistirá. Todavía no llega al punto de AMLO y de Luis Arce, pero sí ha expresado su afirmación, no estar de acuerdo con que los Estados Unidos excluyan a estos 3 países. Mientras tanto, nos vamos a ver lo que está pasando en Tailandia, porque Tailandia, después de tener una de las leyes más fuertes en contra de las drogas y en contra de la marihuana, ahora el gobierno ha iniciado un proceso de despenalización. El consumo regulado de cannabis, de marihuana, fue legalizado en 2018 y varias restricciones se han retirado gradualmente. En febrero, por ejemplo, se retiró una medida que quitaba a la marihuana de una lista de drogas controladas. Ahora, el Ministerio de Salud de Tailandia anunció que el gobierno distribuirá 1 millón de plantas gratuitas el próximo mes. En junio quedará autorizada la posesión y el consumo de todas las partes de la planta de cannabis, pero el contenido extraído seguirá siendo ilegal si tiene más de 0.2% de THC, que es el ingrediente psicoactivo. Las autoridades de Tailandia le están apostando a que florezca una nueva industria de la marihuana que les genere a ellos cientos de millones de dólares en forma directa y además que atraiga a turistas extranjeros. Así que vemos entonces cómo otros países que en algún momento adoptaron esta lucha contra las drogas ahora están yendo por otro camino. Parte de las noticias que surgen entonces a nivel internacional, Sandy y Julio, veremos entonces qué pasa sobre la Cumbre de las Américas y también sobre la situación del aborto en los Estados Unidos, porque incluso otros países, por ejemplo Canadá, ha dicho que si llegaran a quitar el derecho al aborto en Estados Unidos, ellos abren sus fronteras para que todos los estadounidenses que quieran lleguen a Canadá a hacerse en ese país la operación. Siempre que hablamos del aborto es un tema polémico, claro, y eso será siempre así en estos temas. A ver qué es lo que pasa. Y otra cosa, Sandy y Andrés, no hay Cumbre de las Américas si no están representados todos los países. Otra polémica. Y ahora Tailandia con el tema de la marihuana. Creo que está entendiendo el camino por ahí Tailandia para quitarles el negocio a los narcotraficantes. O no lo sé, o está queriendo comerciar con esto. Polémico también, ¿eh? Claro. Y sobre la Cumbre de las Américas incluso hay matices, porque AMLO es muy cercano con Cuba, pero personalmente AMLO no es cercano con Ortega. Hay distancia, hay animosidad entre ellos, pero bueno. Su posición es que los invite. Y yo creo que sí, así tiene que ser. ¿Qué va a pasar entonces con esa cumbre? Vamos a estar siempre atentos para seguirle informando a usted. Mientras tanto, lo hemos dejado muy bien actualizado de lo que pasa en nuestro país y a nivel internacional. Que descanse, lo esperamos mañana. Chao. Hasta la próxima.